vamos a hablar acerca de los dones de revelación. Y si usted puede buscar en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y lo señala porque después vamos a volver a esa escritura en algún momento. O al menos se acuerda de lo que vamos a leer. Y dice ahí, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversa clase de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, es que nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, que ya habíamos hablado que son regalos. Si nosotros aceptamos a Jesús, pero no hemos recibido el bautizo del Espíritu Santo, no recibimos el beneficio de los dones o de los regalos del Espíritu Santo. Ahora, el único que hace una obra edificadora en nuestras vidas es el Espíritu Santo, porque para eso fue que nos fue dejado. ¿Se acuerda que Jesús les prometió a los discípulos y les dijo, yo me voy, pero va a venir otro que va a estar con ustedes y que va a traer consolación? Y eso se hizo real en el día de Pentecostés. Ellos llegaron y ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo y ahí ellos recibieron el regalo. Ahora nosotros, si no lo tenemos, es algo que nosotros debemos anhelar. Dice, los dones son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación. Y vamos a ver qué dice Efesios 4, del 12 al 13. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, lo que quiero ver es que en muchos casos no se le da la importancia debida al Espíritu Santo. Siempre hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero no del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros somos salvos, aceptamos a Jesús, más o menos es como que usted ya dice que Jesús es la roca donde se edifica. Entonces usted acepta a Jesús, ese es su roca, es su salvación. Es como que usted ya compró un terreno. Pero si usted no tiene una relación de vida con el Espíritu Santo, es como que tiene una base, usted es salvo, pero usted no está edificando nada. Entonces el que hace la obra en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Aparte de ser salvo, sí, usted ya tiene su terreno, pero ahora para edificar, para construir, para mejorar necesitamos el Espíritu Santo. Y sin Espíritu, pues no somos nada, porque dice, la letra sola mata. Porque la ley viene a condenar, viene a juzgar y nos va a matar. El Espíritu es el que da vida. Veamos también 1 de Pedro 4:10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y yo quiero que usted vea aquí que dice, al comienzo de esta es la versión de la Biblia de las Américas, dice aquí, según cada uno ha recibido un don especial. Quiere decir que no todos recibimos el mismo don. Y yo siempre recalco esto porque sí es que nosotros tenemos que anhelar los dones y debemos querer alcanzar mayores cosas en Dios, pero no necesariamente tenemos que querer hacer lo que alguna persona en específico hace, porque como hay varios dones, podemos funcionar cada uno en el don que cada uno recibió. Entonces, si alguien tiene el don de enseñar y alguien quizás usted no tiene el don de enseñar, y usted, ay no, digamos así, yo me quiero parar ahí al frente y quiero ir a enseñar, así como la hermana Tania enseña y quiero, pero quizás ese no es su don. Entonces no nos enfoquemos solo en una cosa
y que querramos ahí por fuerza meternos ahí, sino que veamos cuál es el don que a nosotros nos fue dado y en ese empecemos a funcionar. Porque si todos quisiéramos ser ojos, digamos que si todos los miembros del cuerpo quisieran ser ojos, imagínense, no oleríamos nada, no oiríamos nada, no podríamos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser ojo y todo el mundo quiere ver. Entonces quitémonos esa idea. Sí, es de anhelar dones, pero vea usted en qué funciona, en qué el Señor quiere usarlo para ser útil para su obra, porque hay diversidad de dones. Entonces, si alguien es poderoso en liberación, digamos así en los ministerios, ¿verdad? De Benecer. Por ejemplo, vemos que el hermano Mario lo usa el Señor mucho en liberación. Pero ¿qué tal si todos los pastores y todos los que están ahí, todos quisieran ese mismo don? Habría un desbalance en los ministerios, porque entonces nadie quisiera enseñar, nadie quisiera salir a evangelizar, no, sino que todos estarían enfocados en solo liberación, 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 porque digamos que se toman una persona como yo quiero ser eso, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero escribir libros como él escribe, y si todos siguen no el llamado de Dios para sus vidas, sino quizás lo que usted quiere hacer, entonces no vamos a funcionar porque vamos a crear un desbalance. Igual funciona aquí en la iglesia. Si vemos que alguien es usado para la intercesión, gloria a Dios. Si es que alguien es usado para liberación, gloria a Dios. Quizás alguien es mejor para consejería. Uno canta, pero no todos cantamos. Uno danza, no todos danzamos, no todos tenemos el ritmo. Entonces es de ver los dones de Dios en cuál usted tiene que funcionar. Y acuérdese, porque por eso dice, según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno especial. No quiere decir que puede ser que en la congregación 10 tengamos el mismo don, gloria a Dios, pero no va a ser que toda la congregación tenga el mismo don, porque entonces tendríamos ese desbalance y no funcionaríamos de la manera correcta. Amén. Dice, los dones del Espíritu son 9. Sabemos que hemos estado escuchando y ahora sabemos que son 18, pero vamos a empezar con estos 9. Dice, los dones del Espíritu son 9. Y dice, para estudiarlos se dividen en 3 grupos. 1, inspiración, revelación y poder. Ahora vamos a empezar estudiando los dones de revelación. Y los dones de revelación son la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. ¿Se acuerda que yo le había dicho que lo que acabábamos de leer lo tenga a la manito? Yo voy a retroceder aquí así rápidamente. Y como yo no tengo una mano libre, pero usted vaya contando. Mire, aquí están los 9. Dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría. 1. Dice, a otro palabra de conocimiento. Entonces, uno es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Dices, a otro fe. ¿Cuántos vamos? Fe. A otro dones de sanidad. A otro poder de milagros. Profecía. Discernimiento de espíritu. Diversas clases de lenguas. Interpretación de lenguas. Amén. Entonces ahí están los 9 dones que nos da el Espíritu Santo. Y aquí está inspiración, revelación y poder, que se dividen en 3. Y entre los dones de revelación están estos 3. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Ahora vamos a ver qué quiere decir revelación. Revelación viene del griego apocalipsis, que quiere decir desvelamiento. Dice la comunicación del conocimiento de Dios. Y yo me fui al diccionario a ver qué quería decir desvelar. Porque a veces uno dice, ay, hoy me desvelé. Y lo toma como que no durmió. ¿Le pasa eso? Yo decía, bueno, desvelar. Me fui a ver qué dice. Y mire, es como alguien que tiene un velo. Y cuando se quita, ¿qué es? Desvelar, como quitarse un velo, quitarse algo que le estaba tapando, es acción de desvelar. Si Casey, por ejemplo, tú te pones el velo y ahí está, entonces desvelar es que yo venga y yo le desvelo a Casey.
Amén. Entonces eso dice, de esa palabra griega viene que un velo es quitado de nosotros, que algo que no nos permite ver es quitado y ahora nos da luz, sacar algo a la luz. Y dice también que es la comunicación del conocimiento de Dios. O sea, que algo que usted no conoce, Dios le da a saber, Dios le dice qué es lo que sucede. Y vamos a leer en Efesios 1:17, dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ahora, por lo que dice aquí, dice que les dé, la traducción que yo les estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente, y dice que les dé sabiduría espiritual. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos llenarnos de conocimiento. Me puedo ir a estudiar en Harvard, pero no voy a tener ese conocimiento que me va a revelar sobre Dios. No hay algo que me va a dar a conocer a Dios, sino es un conocimiento, una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría espiritual. Porque vemos que incluso el conocimiento humano, el que es impartido en las universidades, muchas veces lo que hace es confundirle a la gente, porque le empiezan a hablar mucho de, bueno, que no, que venimos del mono y que esto pasa, y si no, habla mucho de humanismo, o sea, yo puedo. Si tú quieres, lo puedes. Incluso le enseñan a uno a pensar que el universo le da algo. Vio ese libro que salió hace mucho tiempo sobre el secreto, se llamaba el libro. ¿Y en qué se basaba ese libro? En que supuestamente si usted anhelaba tanto algo, usted lo pensaba y el universo le iba a dar algo. Pero entonces no es Dios, lo va sacando, porque podemos leer libros, podemos ir a universidades, podemos estudiar mucho, pero ese conocimiento muchas veces confunde. Nos confunde porque viene a trabajar en nuestro intelecto y lo que necesitamos es la sabiduría espiritual. Eso es lo que la revelación viene a hacer, a quitarnos un velo y a darnos una sabiduría espiritual para poder tener una percepción de lo que es Dios. Porque quizás solo me pasa a mí, pero a veces uno no llega a entender. Yo creo que nunca llega a entender porque somos tan chiquitos que cómo vamos a entender un Dios tan grande. Y yo digo, Dios mío, y si usted cuando vuela y usted mira del avión abajo, digamos que usted dejó su carro parqueado ahí en la calle y es rojo y usted dice, yo de arriba te voy a ver. Y estás, ¿y dónde está mi carro? Y hasta digamos que tiene la señal, usted no mira su carro por rojo que sea. Y uno dice, Dios que es el vasto, grande, que está, bueno, Él está en todo lugar, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede fijar en una persona tan chiquititita? Entonces el conocimiento, nuestro intelecto no nos va a dar la capacidad de conocer a Dios. Lo que nos va a dar la capacidad son estos dones de revelación, porque tiene que ser un velo quitado de nosotros para poder en alguna manera entender la grandeza de Dios en nuestras vidas. Dice además que los dones de revelación, dice, es una expresión de Dios para la instrucción de la iglesia. Y Primera de Corintios 14:6 dice, por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. La versión que yo estoy leyendo es Dios habla hoy. Entonces, si la suya dice un poquito diferente es por eso. Pero dice, de nada les sirve que yo les visite y hable lenguas extrañas, porque si yo vengo aquí hoy y me paro aquí y yo empiezo solo a hablar en lenguas y en lenguas, ¿en qué va a ser edificado usted? En nada. Digamos así, que si es que alguien entonces tiene el don de interpretación de lenguas y empieza a interpretar quizás lo que yo hable, sí, pero de ninguna manera
Si es que esa persona no interpreta, entonces nadie va a entender nada. Entonces, el que yo hable en lenguas extrañas no va a servir de edificación para la iglesia, sino cuando algo es revelado a nuestras vidas. Y acuérdese que los dones de revelación son justo eso, son para instruir a la iglesia. Entonces, cuando se da quizás una profecía o el Señor es el que está dando, pero ¿para qué? Para dar una instrucción a la iglesia, para mostrarnos un camino. Dice también aquí, dice, tiene relación con la palabra griega apocalipto, que significa pensamientos antes ocultos en el corazón. Y vamos a leer en Lucas 2, del 34 al 35. Saben que me salté un versículo, perdón. En la parte de arriba también habla del 14:26. Cuando está la coma así, quiere que ya leímos el 14:6, vamos a leer el 14:26. Dice, un llamado a adorar con orden. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, cuando vemos que dice aquí, dice, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Vemos que no solo la revelación es dada si usted es pastor, si alguien es apóstol. No, Dios revela cosas a todos. ¿No le ha pasado a usted que usted está leyendo la Biblia y de pronto le viene y dice, bueno, pero espérate, aquí hay algo escondido? Porque el Espíritu Santo le está hablando a usted, le está haciendo ver algo que antes no estaba. Quizás usted leyó antes de ese versículo y se pasó de largo y no se dio cuenta lo que estaba ahí. Pero cuando lo vuelve a leer, usted dice, pero aquí dice esto, ¿qué quiere decir? Y usted empieza a indagar y el Espíritu Santo le empieza a revelar. Entonces, aquí habla que cuando nos reunamos, dice que uno cante, que otro cuente lo que se le reveló. Aquí habla de esa revelación. Y aunque no es el tema, pero me gustó como dice en esta versión, que es la traducción viviente, y dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Y esto es como cuando estamos en la iglesia. Cuando ya vamos allá a la cocina y estamos todos en coinonía, qué lindo es compartir con los hermanos. Pero tengamos en cuenta esto que dice este versículo bíblico, que dice, pero cada cosa que se haga, que sea para fortalecer a cada uno de ustedes. Si nos reunimos y estamos ahí atrás y le estamos acabando de insultar a la hermana Tania porque hoy sí que no sé, esa hermana no durmió, le vieron las ojeras o yo qué sé qué, eso no le está fortaleciendo al otro. O vamos a criticar y no vino tal y le vieron por qué. No, es que yo creo que él anda en unos malos pasos porque por eso ya es la segunda semana que nos llega. No, hermanos, porque eso no edifica, sino que dediquémonos a hacerla. Estamos aquí, no perdamos la coinonía. Hablemos de eso, de que usted diga, yo estuve leyendo esto y mira que el Señor me dio esto y empecé a investigar y quizás usted lo que el Señor le reveló a usted puede sembrar la duda en la otra persona para que ella vaya a investigar y que se vea otro punto sobre la palabra que usted recibió, pero esa debería ser el motivo de nuestras reuniones. Amén. Ahora sí. Dice Lucas 2:34-35, que está en el último punto, y dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Pero aquí vamos a ver que revelación, dice, se refiere específicamente a esta parte del versículo 35 que dice, saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, porque la revelación a nuestras vidas a veces es esa. Y por ejemplo, uno puede tener todas las ganas de venir a servir, pero tenemos que ver
a veces Dios nos permite ver algo en nuestro corazón y nos dice, bueno, ¿en realidad me estás sirviendo a mí? ¿En realidad lo que haces es por amor a mí? ¿O solo estás haciéndolo porque a ti te agrada? Porque, digamos así, la danza, yo amo danzar, hermano. Me encanta danzar para el Señor. Pero quizás eso también podría llevarme a un punto en que decir, bueno, quizás lo que tú quieres hacer es estar parada ahí adelante y vestida de colores y quién sabe qué, vestida así, saltar de aquí para allá. Pero ¿realmente lo estás haciendo para mí? Porque hay cosas que podemos hacer dentro de la iglesia que parecerían que la estamos haciendo para Dios, pero a la final quizás las intenciones de nuestro corazón realmente no son para Dios, sino para vernos bien o para que los hermanos digan, ay, qué hermanita tan buena gente que es, pero qué amable que es. Y no estamos buscando darle la gloria a Dios, sino estamos buscando quedar bien nosotros. Y a veces incluso queremos quedar mejor que Dios, porque digamos algo, el pastor le sienta a alguien y luego viene la hermana y dice, ay, qué pastor así, yo voy a orar porque hermana, yo sé que eso es injusto, ¿cómo es que el pastor le sentó a usted? ¿Usted está haciendo eso como una obra de Dios? No, usted lo que está haciendo es queriendo quedar bien y quizás quedando mejor que hasta Dios, porque usted no sabe si Dios le habló al pastor y le dijo, mira, siéntale, y que estaba haciendo una obra de Dios. Y usted al decir, ay, no, es que eso de que le sientes una pura maldad. Pura maldad. ¿Por qué? Ya no está haciendo una obra de Dios, no está trayendo consolación, sino que lo que usted está queriendo hacer es como, qué buena gente que soy yo, pero qué linda es hermana, qué solidaria. Entonces, fijémonos bien cuando realmente nosotros estamos haciendo las cosas por Dios y no por quedar bien nosotros. Amén. Dice, por todas estas definiciones que vemos aquí, es que se llaman los dones de revelación, porque a través de ellos y de forma sobrenatural es manifiesto un hecho que ocurrirá en el futuro o algún hecho pasado que se descubre o una verdad oculta. Aquí vemos que entonces los dones de revelación nos van a mostrar quizás algo del pasado, una verdad que nadie quiere que sepa y que quizás el Señor va a revelar, pero que para sanidad para su vida, no para destrucción, y también algo que va a suceder en el futuro, ¿para qué? Para prepararnos para ello. Amén. Dice aquí, el primero de los dones de revelación, dice, don de la palabra de sabiduría. Y aquí vemos que palabra viene del griego logos y significa expresión del pensamiento. Y ahora sabiduría viene del griego Sofía. Y ahora si alguien va a tener una bebé, mire, es bonito nombre, Sofía. Dice, lo profundo de la inteligencia quiere decir Sofía. Sabiduría del griego Sofía, lo profundo de la inteligencia. Conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas, adquiridas por la observación y la experiencia. Entonces, palabra de sabiduría, si ponemos juntos lo que significa palabra, que es logos, expresión o pensamiento, y sabiduría, entonces el don de la palabra de sabiduría es la expresión del pensamiento de lo más profundo de la inteligencia, inspirado por Dios. Entonces, acuérdese que es inspirado por Dios, algo que el Señor le va a dar, porque la sabiduría, el conocimiento humano, no la sabiduría, porque la sabiduría es otra cosa, es poner en práctica la inteligencia de buena manera o el conocimiento. La sabiduría no se aprende, porque usted puede saber mucho y no ser sabio. Porque yo puedo saber mucho sobre la bondad y puedo salir al supermercado y ser de lo más desagradable con toda la gente que me encuentra en el camino. Entonces, el saber sobre algo no me hace, el conocer sobre algo no me hace sabio en cuanto a lo que actúo, pero lo que nos da viene del Espíritu Santo. Y cuando nos da eso, es aplicado no solo en lo espiritual, sino también en lo secular, porque la sabiduría de Dios nos ayuda a llevarnos mejor
en cuanto a nuestra vida en la congregación y también afuera, porque no podemos ser uno aquí y decir, bueno, ya llegué acá afuera a la escuela y aquí no hay ningún cristiano, entonces aquí no importa cómo me porten. No, porque es una regla de vida para nosotros, de conducta, de conocimiento para todo lugar a donde nosotros vayamos. Ahora dice que también nos da sabiduría. Uno de los beneficios que nos da esto es que nos da sabiduría para predicar. Y en 1 Corintios 17 al 27, vamos a leer, yo creo que solo los primeros versículos para no alargarnos mucho, pero dice aquí 1 Corintios 1, 17, 27. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí es una de las cosas que yo le decía, a veces alguien puede venir y quizás es muy estudiado y puede tener palabras muy elocuentes, o sea, sabe tanto y quiere quedar tan bien que viene acá y le empieza a hablar, pero todo con unas palabras que digamos que de los que están ahí, 2 o 3 van a entender. Ahí, ¿qué está buscando? Él está buscando impresionar, pero no está buscando que el pueblo sea lleno. Y esto es lo que dice aquí, no con palabras elocuentes, para que no se haga que vana la cruz de Cristo, porque Cristo viene, le trae salvación y luego viene alguien a hablar de la salvación, pero de una manera que usted no entiende, hace vano el sacrificio de Cristo. Sigue en el 18 y dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Así es que ahí tengamos cuidado, porque cuando nos creemos muy sabios y muy inteligentes y quizás nos empezamos a llenar de eso, aquí Dios dice aquí que ese entendimiento y esa sabiduría lo va a desechar. Dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. El 22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí vemos porque, mire, ahora yo estaba un ratito leyendo ahí en las noticias y resulta que hoy, no sé si ayer o hoy, murieron 2 jóvenes en la Hope Street, se chocaron. No sé si usted escuchó. Bueno, ayer dice Casey. Se chocaron en un camión y dice que el muchachito, 2 se murieron. Y ayer mi compañera no fue a trabajar y pidió permiso porque otros 2 muchachitos se habían muerto. Y yo digo, Padre, y me vino el recuerdo de lo que hablaba la hermana Sachel en una prédica, que él dice, acuérdese, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrar padre y madre y tendrás largura de días en la tierra. Y los que se mataron el martes, que creo que fue en Norwalk, el uno tiene 23 años y el hermano que está grave en coma, que lo más seguro es que no sobreviva porque se mira muy mal el asunto, tiene 19. El accidente de ayer, el uno que murió tiene 20 y el otro 22. Y entonces yo me quedo y digo, Dios mío, a uno le asusta y uno como madre, yo enseguida puse como, mi hijo. Uno se asusta de ver eso, pero ahí yo me acordé de la predicación de ella. Dice, a veces los padres cuando no enseñamos a los hijos a obedecer, a honrar, lo que estamos haciendo es acortar la vida de los hijos. Entonces,
los jóvenes, y perdón chicos, you know that I love you, pero a veces los jóvenes llegan a un punto que piensan que lo de moda, que el ser muy inteligente y el ser muy entendido y como que, no, yo sé, porque ahora todos tienen un poquito eso de que, yo sé más que él. Ay, si mi papá no sabe ni manejar la computadora. Ay, pero yo sé aquí y yo sé allá. Entonces, el que quizás los jóvenes sepan un poco más de tecnología, cómo funciona una cámara, cómo funciona una computadora, cómo funciona un iPad, cómo edito un video, porque mire, yo a veces trato de editar algo, hermana, yo me paso unas 10,000 horas y hasta ahora no lo sé. Un día ustedes me van a enseñar. Pero para los jóvenes a veces hasta para subir algo en Instagram, graban el video y le ponen efectos y le cortan y le pegan. Pero a veces esa sabiduría que los jóvenes tienen les hacen llevar a menospreciar a sus padres. Entonces, cuando el padre le puede hablar algo sobre la vida, ya le toman a uno como que uno es tonto y uno no sabe nada. Entonces, si este ni editar tiene un video, me va a decir a mí cómo vivir. ¿Me entienden? Pero entonces pasa eso, que los jóvenes creemos como, sí, ya claro, es que este ni sabe. O sea, este fue a la escuela en el Ecuador. Él no sabe cómo es el high school aquí. O sea, yo aquí aprendí más. Pero hermanos, esa sabiduría que quizás los jóvenes pueden tener y que quizás nosotros también a cualquier edad se da, soy solo un ejemplo, es la que el Señor puede tirarla y desecharla, porque es esa sabiduría, al final no te está llevando nada, sino que la sabiduría de Dios para tu vida, esa es la que vale, porque la sabiduría espiritual es la que te va a acercar a Dios. Incluso la sabiduría de honrar a tu papá, aunque tu papá no escriba muy bien y tú hayas sacado un major en literatura y escribas de lo mejor, pero el honrar a tu papá va a alargar los días de tu vida. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa sabiduría. Señor, dame la sabiduría para vivir día a día. Dame tu sabiduría para saber cómo actuar. Estamos en un mundo que ha evolucionado tanto y tanto y tanto y tanto que ahora resulta que lo malo es bueno. O sea, ahora lo bueno es que hay que sí, los derechos y entonces que un niño y una niña entren al mismo baño. Y el derecho de la niña que no quiere compartir el baño con el niño, como que se respeta solo de un lado y del otro lado no. Entonces, busquemos que el Señor se revele a nuestras vidas y que nos dé la sabiduría que sí edifica y que sí nos va a llevar a bendición. Porque la otra sabiduría lo que está llevando al mundo es a destrucción. El que 4 personas de 20 a 22 años en nuestra área mueren una semana, yo me quedé como, no es normal. No es normal, algo está pasando. Entonces ahora nosotros veamos, luchemos por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos. Sachel hablaba y decía que ella una vez se olvidó de castigarle a la hija. No sé si fue aquí esa prédica o no. Pero ella dice que ella fue a la escuela y que les dijo a los niños, miren niños, si es que sus padres tienen que disciplinarles, la disciplina trae bendición para su vida. Entonces, si su papá no los disciplina cuando ustedes se porten mal, ustedes exijan la disciplina para su vida. ¿Por qué? Les dijo ella. Porque si ustedes no pelean esa disciplina, entonces ustedes están acarreando una maldición para su vida. Y entonces dice que justo llegó y el hermanito le contó que la otra hermanita le llamó yo qué sé qué. Digamos que cabeza de calabaza, no era ese, hermana, no me acuerdo qué era, pero entonces dice que ella ese rato estaba apurada y dijo, ok, yo después le voy a castigar, pero que entonces estuvieron apurados, les dieron de comer, se fueron a la iglesia, estuvo el servicio muy lindo, llegaron tarde después de la iglesia, entonces ella lo que pensó fue acostarle, entonces ya se le pasó el disciplinarle a la nena. Y dice que la nena de noche vino y dice que cuando ella ya se estaba acostando, la hija vino y le dijo, mami, dijo, ¿qué? Tú tienes que castigarme. Y le dijo, pero ¿y de qué hablas? Sí, porque es que yo hablé mal a mi hermano y entonces yo no quiero que tú me robes mi bendición a mí. Así es que dame mi castigo. Y ella dijo, wow, porque más o menos, ahí está como, bueno, a ese nivel tampoco creo que llegue, pero sí,
ahí es que estamos siendo sabios en el conocimiento de Dios. Pero en el conocimiento humano no va a decir, bueno, si se olvidó de castigarme, pues aquí empiezo a hacer, pero ahorita mismo me pongo a danzar de la alegría porque no vamos a exigir la disciplina. Pero esta es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Dice aquí también en Hechos 14:12. Dice que le decían, le pusieron nombres aquí. Dice, y tomaron a Bernabé por dios de Zeus y a Pablo por el dios de Hermes, porque era él que hablaba. O sea, Pablo era el que hablaba, entonces el pueblo le empezó a decir que él era el dios Hermes, porque él era muy bueno para hablar. Entonces, y enseguida les querían dar posiciones, pero es Dios el que les daba la sabiduría para hablar a ellos. Dice en el otro, esta sabiduría también nos sirve para comprender la revelación de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 13:18. Dice, aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Y aquí yo leo, y esto no ha sido revelado a mi vida todavía, hermano, pero lo que nos quiere decir es que a su tiempo Dios le va a revelar a su vida cosas que ahora quizás usted no entienda. En el futuro Dios le va a revelar. Como usted va a leer esto, dice, aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcula el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es 666. Y no solo en ese versículo, pero digamos, hay versículos que quizás usted en el momento los va a leer y no los va a entender. Pero después Dios le va a dar la sabiduría para usted comprender las cosas que antes no comprendía. Dice, esta sabiduría es también para hacer la paz con nuestros semejantes. Santiago 3:17 dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. O sea que cuando nosotros llevamos una vida pura, quiere decir que es ¿por qué? Porque tenemos de la sabiduría de Dios. Y dice que son pacíficos, bondadosos, dóciles. Usted vaya haciendo ahí, sí. Dice, son compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Entonces, en las cositas que no estemos bien, ahí más o menos usted está calculando qué tan sabio es, ¿verdad? Pero no de la sabiduría del conocimiento humano, sino de la sabiduría de Dios. Y es 11:15, entonces nos vamos a quedar ahí. La próxima semana continuamos con los demás dones de revelación.